Domingo 13 de junio del 2021. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo para comunicarles la palabra de Dios. Muchos pastores lo reconocemos que en un afán de lograr un crecimiento rápido, nos enfrascamos en un proceso rápido de adoctrinamiento a través de cursos, seminarios y otros, como si estuviéramos apurados por algo, cuando el tiempo es de Dios, es lento y cada vez más lento. Antes vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu misericordia es nueva cada día. Gracias porque podemos depender absolutamente de tu gracia, de tu favor inmerecido. Y veamos lo que veamos o escuchemos lo que escuchemos, podemos confiar en ti, Padre amado. Nuestra confianza es plena en el autor de la vida, en la fuente inagotable de sabiduría. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. Hoy vamos a ver el crecimiento de la semilla a través de una parábola. ¿Qué cosa es una parábola? Un relato corto, con forma de historia, sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación. Igual que sucede en tal caso, así sucede en tal otro. Esta comparación pretende mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual. Por eso hoy día vamos a ver la parábola del crecimiento de la semilla, que la encontramos en Marcos capítulo 4, 26 al 29. Esta parábola aparece, para ser más concreto, solo en el Evangelio de Marcos. Y así como la tierra hace que la semilla germine sin la participación del ser humano, Dios también marca el día de la cosecha. El Señor Jesús cuenta la parábola del crecimiento de la semilla y vamos a la palabra, hermanos. Marcos 4, 26 al 29. Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta última expresión, la siega ha llegado, es figura de lenguaje acerca del día del juicio final. Recuerdo de pequeños con mis hermanos, cerca de la Navidad, sembrábamos semillas de maíz y trigo y con mucho afán cuidábamos los tarritos que decorarían el nacimiento. Ansiosos, cada mañana salíamos a ver si la semilla había reventado, hasta que un buen día nos sorprendía la aparición de las primeras hierbitas. ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue? Pero estábamos encantados. Y ese es el sentido de la parábola que contó el Señor Jesucristo. A veces le ponemos demasiado afán a nuestro ministerio. Nos apuramos, como si estuviéramos demasiado apurados. Y comenzamos a darles a nuestros hermanos hasta el punto de que a veces creo que los empachamos con tanta palabra.
porque nuestro interés es que ellos crezcan. Pero meditando sobre estos 15 meses de pandemia, nos dimos cuenta con gratitud a nuestro Señor cómo nuestros hermanos han crecido espiritualmente por la gracia de Dios. Y ahí, francamente, los pastores muy poco podemos hacer. Y es que, aunque no lo vemos, creemos que Dios está obrando, a pesar de que no podemos reunirnos de manera presencial. Y esto nos lleva a declarar con la Biblia de que únicamente somos colaboradores de Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 9. El apóstol Pablo pregunta, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Sigue hablando Pablo, sigue escribiendo y dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y ese crecimiento toma su tiempo, como estábamos viendo en la parábola del crecimiento de la semilla. Uno no echa la semilla y al día siguiente ya tiene la planta. Tiene que usar de paciencia para que la naturaleza, que es la obra de Dios, haga su trabajo. Y exactamente pasa igual con los creyentes. Así que dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Estos 15 meses de pandemia, particularmente a mí me han enseñado que no son las estrategias las que logran el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo. No son los seminarios, por más buenos que sean, seminarios de crecimiento, tantos nombres que les ponemos a los seminarios, lo que logra el crecimiento espiritual de los creyentes es una relación íntima con Dios. Es pasar tiempo con el Señor. Y ahora es lo que más tenemos. Antes nos faltaba tiempo, ¿no es cierto? Corríamos de aquí para allá. Pero ahora lo que más tenemos es tiempo, y ese tiempo tiene que ser para el Señor. Entonces, pasamos tiempo con Él, meditamos en la palabra de Dios, logramos ese crecimiento dejando que el Señor obre en nosotros en la forma que Él lo sabe hacer. Es compartir la palabra de Dios, es orar unos por otros, es clamar por un mundo que necesita volverse a Dios. Estos 15 meses yo observo, y se lo digo a mis hermanos con mucha gratitud, que ha habido crecimiento en ellos. Pero escuchemos lo que el maestro cristiano nos habla sobre la paciencia como virtud. El maestro cristiano no es otro que Santiago. Y veamos Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es inminente la venida del Señor y nosotros tenemos que esperarlo trabajando,
velando, orando y creciendo en el Señor. Sabemos que son tiempos difíciles en los que tenemos que vivir pacientemente. Lamentablemente hay situaciones externas que como hombres nos limitan. No podemos hacer ciertas cosas y a veces eso puede frustrarnos, pero tenemos que tener paciencia. Recordemos que la paciencia es una virtud cristiana y para los cristianos es fruto del Espíritu. Finalmente, hermanos, sigamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Llenemos con entusiasmo las redes con la preciosa palabra de Dios. Subamos todos los días palabra de Dios. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Y recordemos algo que es muy importante, lo que nos dice Hebreos capítulo 6 del 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, hemos estado hablando de que el crecimiento de la semilla toma un tiempo. Hemos estado comentando esa parábola de nuestro Señor Jesucristo, pero también podemos ir a la palabra y ver lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No nos apresuremos, sigamos caminando con paciencia, sigamos meditando en la palabra de Dios, sigamos teniendo comunión con el Dios de la gloria. Hermanos, es muy importante que la iglesia de Jesucristo se levante sobre las circunstancias en las que el mundo está viviendo. Es importante que nosotros demos un buen testimonio al mundo. Somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios y nuestra total confianza está en la gracia de Dios. Su gracia es suficiente, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque a pesar de estas circunstancias que estamos viviendo, Señor, tu auxilio está siempre presente. Tu gracia es suficiente. Podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia para recibir misericordia y alcanzar la gracia para el socorro oportuno. Este es el tiempo del socorro oportuno, en que nosotros confiadamente venimos a ti, Padre. Gracias, Papito, porque tenemos entrada libre a tu trono de gracia. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias todos. Amén. Hermanos, este es un mensaje de estímulo para que no decaigamos, para que sigamos firmes, parados sobre la roca, y que estos días sean días para después luego contarlos como testimonio al mundo entero y sepan de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Doy gracias a Dios por sus vidas y estamos persuadidos de que todas estas cosas van a pasar y que finalmente la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Que tengan un domingo sobrenatural, un domingo tranquilo, en paz, confiados, en familia, y nos vemos en el siguiente mensaje.